Este maldito helióxido. Se me ha metido en la piel, en los pulmones, creo que hasta en el alma. 20 años en Sigma 7, en este agujero subterráneo donde el aire huele a ozono, aceite de motor y un polvo eterno. Davis, el viejo Davis, así me llamaban aquí. Aunque, ¿qué importan los apodos cuando no eres más que otro número en la nómina de Omnicorp? Soñaba con la tierra, con la hierba verde, con los nietos que solo había visto en parpadeantes holofotos. Pero Sigma 7 me tenía bien sujeto. El helióxido, la sangre de la Federación, el combustible para los hipermotores, la energía para las colonias. Y nosotros, los mineros, éramos los glóbulos rojos anónimos que bombeaban esa sangre desde las entrañas de un planeta sin vida. El turno se alargaba hasta el infinito, fusionándose con el anterior y el siguiente, en una pesadilla subterránea interminable. La luz de nuestras linternas frontales solo arrancaba de la oscuridad más y más metros de roca gris e indiferente. La enorme perforadora automatizada Topo 7, una mole del tamaño de una casa pequeña, se abría paso a través de un nuevo estrato. Su rugido y su vibración eran la banda sonora habitual de nuestra vida, o de lo que quedaba de ella. Yo estaba junto al panel de control del cabrestante auxiliar, observando los indicadores. A mi lado, O'Brien, nuestro capataz, consultaba con el ceño fruncido el mapa geológico en su tableta. Chen, un novato que acababa de llegar persiguiendo un crédito abultado, se frotaba las manos con nerviosismo. Aún no se había acostumbrado a esa sensación opresiva de tener toneladas de roca sobre la cabeza. De repente, la Topo 7 emitió un sonido extraño, un chirrido agudo que no se parecía al habitual crujido de las brocas. La vibración cesó. Los sensores de mi panel parpadearon en rojo. La presión sobre la cabeza de la perforadora cayó a cero. «¿Qué demonios?», murmuró O'Brien, apartando la vista de la tableta. Su rostro, normalmente impenetrable, reflejaba preocupación. «Parece que ha caído en un hueco, jefe», dije, señalando los indicadores. «Hay un vacío ahí o una formación muy blanda». ¿Una formación blanda a esta profundidad? O'Brien negó con la cabeza, incrédulo. Los geoescáneres no mostraron nada de eso. «De acuerdo, Davis, Chen. Vamos a echar un vistazo. Coged linternas adicionales y analizadores de gases». Avanzamos por la galería recién perforada. El aire aquí era más pesado, viciado. Cuanto más nos acercábamos al frente de la mina, donde la Topo 7 se había detenido, más nítidamente sentía un frío extraño, antinatural. No era el frío habitual de las minas profundas, sino algo muerto, que calaba hasta los huesos. Chen se estremeció, ajustándose más su mono de trabajo. Desde la oscuridad de adelante, desde el lugar donde la cabeza de la perforadora debería estar mordiendo la roca, emanaba ese frío. Y además, oí un sonido. Bajo, apenas perceptible, como si miles de agujas diminutas rasparan un cristal, o como si alguien estuviera afilando sus garras contra la piedra, muy lenta y metódicamente. La Topo 7 se había detenido justo delante de un agujero que se abría en la roca, una grieta irregular y desgarrada de unos 6 pies de altura y 3 de ancho. Se recortaba negra contra la pared gris, como una entrada al infierno. El frío y ese leve rasquido provenían de allí. «Nunca había visto algo así», susurró Chen, con la voz quebrada. «¿Qué podría ser, señor O'Brien?» O'Brien no respondió. Dirigió el haz de su potente linterna hacia la fisura. Yo hice lo mismo. La luz solo arrancó de la oscuridad unas paredes lisas, como fundidas, que se perdían en las profundidades. Nada inusual, excepto esa negrura y ese frío. Y el rasquido, que parecía haberse vuelto un poco más fuerte. Miré más de cerca. En lo más profundo, al límite de la visibilidad, algo parpadeó. Siluetas borrosas y alargadas, como fragmentos de hueso, que se movían en la oscuridad. Un escalofrío desagradable me recorrió la espalda. «Jefe, hay algo ahí dentro».
dije, intentando que no me temblara la voz. ¿Chen? Impulsado por una curiosidad infantil o simplemente por el deseo de demostrar que no era un cobarde, se acercó a la grieta, inclinándose para ver mejor. Chicos, parece... No terminó la frase. Al instante siguiente, algo salió disparado del agujero negro con una velocidad increíble, fulminante. Ni siquiera tuve tiempo de verlo bien. Era huesudo, de un color blanco grisáceo, del tamaño de un pastor alemán muy grande. Se movía a tirones, como una marioneta rota, pero al mismo tiempo poseía una gracia espantosa y depredadora. Su cuerpo estaba formado por segmentos angulosos, parecidos a fragmentos de hueso, unidos por tendones oscuros y fibrosos. Tenía múltiples patas delgadas y articuladas, cada una terminada en una garra larga y curvada, afilada como un bisturí. Y en lugar de cabeza, o donde debería estar la cabeza, se abría una fauce llena de dientes como agujas, que chasqueaban con un sonido seco y óseo. La criatura no emitía ningún otro sonido, aparte de ese chasquido y el golpeteo de sus garras en la roca. Se abalanzó sobre Chen antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar. Las garras rasgaron con facilidad el grueso material de su mono protector como si fuera papel. Se oyó un grito corto y ahogado, y Chen se desplomó en el suelo rocoso, salpicándolo todo de sangre oscura. La criatura se aferró a su pecho, desgarrando la carne con sus mandíbulas chasqueantes. ¡Atrás!, gritó O'Brien apartándome del agujero. Sacó de su cinturón un pesado martillo geológico, nuestra única arma. Yo busqué a tientas mi pico, pero era demasiado tarde. De la grieta, una tras otra, comenzaron a salir más criaturas. 2, 3, 5. Se movían en silencio si no fuera por el golpeteo de sus garras. Sus múltiples globos oculares oscuros y sin párpados, o lo que fuera que los reemplazara, se fijaron en nosotros. El frío que emanaba de ellas se volvió casi insoportable. ¡A la mina! ¡Avisen arriba! O'Brien golpeó con el martillo a la criatura más cercana, lanzándola a un lado. Esta salió despedida con un crujido seco, pero inmediatamente se puso de nuevo en pie sobre sus patas huesudas. Yo golpeé con el pico, pero solo resbaló sobre el caparazón quitinoso de otra criatura. Gritos, sonidos de golpes, el crujido seco de huesos rompiéndose. No quería pensar de quién eran. O'Brien gritaba algo a su radio pegada a su casco. «Central, Central, soy O'Brien. Sector Gamma 9. Estamos bajo ataque, criaturas, desconocidas. Solicito evacuación inmediata y...» Su voz se ahogó en un ruido estático. La comunicación se cortó. Lo último que recuerdo, antes de que una de esas criaturas me derribara y el mundo se desvaneciera por un golpe en la cabeza contra la roca, fue a O'Brien, defendiéndose con sus últimas fuerzas, retrocediendo, mientras de la grieta negra emergía un enjambre cada vez mayor de esas criaturas huesudas, llenando el túnel, corriendo hacia la luz de nuestras linternas, guiadas por un hambre antigua y siniestra. La cámara de su casco debió de registrar esa pesadilla antes de apagarse también. Después, solo hubo dolor y oscuridad. Mi M41A, Pulse Rifle, mi fiel compañera, yacía desmontada sobre la litera. Limpiaba meticulosamente cada pieza con un trapo aceitado. Una costumbre arraigada en mi carne y sangre tras años de servicio en la infantería de Marina Colonial. Sargento Marcus Riley. Para los amigos, simplemente Rook. Quizás porque siempre intentaba anticipar los movimientos, como en el ajedrez. O quizás por mi eterna calma, que muchos confundían con indiferencia. En mi cuello, como siempre, sentía el frío de una vieja placa de identificación militar. La de mi hermano, Danny. Murió al comienzo de las guerras coloniales, en uno de los primeros enfrentamientos con los piratas del Corsario Rojo. Desde entonces, llevaba su placa junto a la mía. Un recordatorio. Nuestro pelotón, Bravo 7, 12 soldados curtidos, se encontraba en una patrulla rutinaria por el sector de Tau Ceti, a bordo del crucero de combate Avenger. El capitán John Harrigan,
a quien llamábamos Martillo por su carácter directo como un mazazo y su habilidad para resolver problemas por la fuerza, estaba en su camarote revisando informes. A sus 50 y tantos años, era una leyenda viva del cuerpo, veterano de una docena de conflictos, desde la supresión de rebeliones en colonias agrícolas hasta la limpieza de bases piratas en el cinturón de asteroides. Su palabra era ley. En la armería, conmigo, estaban otros cuantos chicos que formaban el núcleo de la potencia de fuego de nuestro escuadrón. El cabo Anthony Díaz, o Heavy, nuestro artillero, un tipo de casi 2 metros de altura, con una voz atronadora y una inagotable reserva de humor negro. Contaba otra de sus batallitas sobre sus andanzas en el último permiso en Ceres. Su M56 Smart Gun, un verdadero monstruo de acero y servomotores, yacía a su lado, pulido hasta brillar. El soldado de primera clase, Leo Carter, nuestro Doc, un chico joven pero sorprendentemente sereno, revisaba su kit médico, tarareando algo en voz baja. El soldado Kevin Lewis, o Espectro, nuestro técnico y especialista en comunicaciones, trasteaba con su tableta, sus dedos volando sobre el teclado virtual. Espectro era un poco nervioso, siempre alterado, pero cuando se trataba de electrónica no tenía rival. Los otros 7 chicos del pelotón eran el tipo de soldados que sostienen a cualquier infantería. Fuertes, fiables, no siempre habladores, pero listos para cumplir cualquier orden. Sus rostros eran familiares, su presencia habitual, pero en el caos de las batallas y la rutina del servicio, a menudo se fundían en una masa única de aquellos que simplemente hacen su trabajo sin buscar destacar. Estaban repartidos por la nave, algunos en el comedor, otros en el gimnasio, otros simplemente intentando arañar un par de horas de sueño. Rook, ¿has oído la noticia? Heavy me dio una palmada en el hombro con su zarpa de oso. Dicen que en Nueva Esperanza han abierto un nuevo bar con whisky sintético que es casi como el de verdad. Habrá que probarlo cuando volvamos. Yo solo solté un gruñido. Nueva Esperanza era nuestra base actual, una colonia polvorienta y aburrida, donde el principal entretenimiento era contar los asteroides que pasaban. De repente, la sirena de alerta de combate resonó por toda la nave. Las luces rojas parpadearon en las paredes, inundando la armería con una luz alarmante. Una voz del intercomunicador, tranquila y metálica, dijo: «Atención a todo el personal. El pelotón Bravo 7 debe presentarse inmediatamente en la sala de reuniones número 3. Repito, el pelotón Bravo 7». Heavy y yo nos miramos. Una patrulla rutinaria rara vez se interrumpía de forma tan abrupta. Algo había pasado. Monté el rifle en cuestión de segundos y me lo eché al hombro. Corrimos hacia la sala de reuniones, recogiendo al resto de los miembros de nuestro escuadrón por el camino. Pronto, los 12 soldados de Bravo 7 estábamos reunidos. La sala de reuniones era pequeña, con una mesa ovalada en el centro y un gran proyector holográfico. Martillo ya estaba allí, su rostro tan impenetrable como siempre. Cuando nos sentamos, el proyector cobró vida y ante nosotros aparecieron 2 hologramas. A la izquierda, el coronel Sharp, uno de los peces gordos del cuartel general de la infantería colonial, un hombre con una mirada dura y penetrante y canas en las sienes. A la derecha, un tipo repeinado con un caro traje de civil, una sonrisa fría y ojos huidizos. Era el señor Henderson, un representante de la megacorporación Omnicorp Global. Su sola presencia ya me producía un mal presentimiento. Los corporativos rara vez aparecían en las reuniones militares, a menos que el asunto involucrara mucho dinero o problemas muy grandes. «Señores», comenzó el coronel Sharp sin preámbulos. Su voz era seca y oficial. «Situación de emergencia en el planeta Sigma 7, en el sistema de Próxima Centauri. El complejo minero Helios Prime, propiedad de Omnicorp, dejó de comunicarse hace 12 horas estándar. El último mensaje recibido estaba muy distorsionado, pero contenía múltiples señales de socorro». Henderson tosió, atrayendo la atención. «Sigma 7 es nuestro activo clave, señores.
Su voz era suave, insinuante, pero con un matiz metálico. El helióxido que se extrae allí es vital para mantener la red energética de la Federación Terrestre unida y el funcionamiento de los hipermotores. Cualquier interrupción prolongada en la extracción provocará pérdidas colosales para la corporación y, lo que es más importante, la desestabilización de las cadenas logísticas de suministro a las colonias exteriores. Su misión: Pelotón Bravo 7. Averiguar la causa de la pérdida de comunicación, evaluar la situación en el lugar, prestar ayuda a los supervivientes, si los hay, y asegurar la instalación para reanudar los trabajos lo antes posible. Suponemos que se trata de un grave accidente industrial, posiblemente un derrumbe en la mina o un fallo en los sistemas de soporte vital. Tampoco se descarta un sabotaje por parte de sindicatos mineros competidores, aunque es menos probable. Ni una palabra sobre algo que se saliera del marco de un accidente normal. Miré a Martillo. Su rostro no se inmutó. «Coronel, ¿hay algún dato sobre actividad hostil en el sector de Sigma 7? Preguntó Martillo con su voz grave y uniforme. ¿Piratas? ¿Formaciones armadas ilegales? La inteligencia no informa de la presencia de ninguna fuerza hostil conocida en ese sistema, capitán, respondió Sharp. Sigma 7 es un rincón perdido de la galaxia. No hay nada allí excepto esa mina. Lo más probable es que, como ha dicho el señor Henderson, sea un incidente interno. No obstante, estén preparados para todo. A su pelotón se le asigna el nombre en clave de la operación: Cerbero, continuó el coronel. Se les ordena el redespliegue inmediato en la lanzadera de desembarco, Cóndor 1. Todo el equipo necesario será cargado. ¿Preguntas? No había preguntas. La misión parecía estándar. Otra operación de rescate con posibles complicaciones. Pero algo en la fría calma de Henderson, en su tono excesivamente empresarial al hablar de cientos, quizás miles de mineros desaparecidos, me provocaba una vaga inquietud. Ese pijo corporativo claramente ocultaba algo. O simplemente, las vidas de los mineros para él no eran más que una partida de gastos en un informe de contabilidad. Los preparativos fueron breves y eficientes. Revisión de armas, equipo, trajes de blindaje exoesquelético clase Defensor. Cada uno conocía su papel. Cada movimiento estaba perfeccionado hasta el automatismo. Una hora después, ya estábamos a bordo del Cóndor 1, los 12, sujetos a los asientos de desembarco, listos para saltar a lo desconocido. Toqué la placa de mi hermano en mi cuello. Un mal presentimiento se agitó en mi pecho. Sigma 7. Sonaba siniestro. Y la operación Cerbero, el perro de 3 cabezas, guardián de las puertas del Hades, ¿no era demasiado significativo para una simple misión de rescate? El hipersalto siempre era toda una experiencia. Un breve instante de desorientación absoluta, en el que parece que tu cuerpo se estira y se comprime al mismo tiempo, y el estómago intenta salirse por la garganta. Luego, una sacudida brusca y de nuevo en el espacio normal. El Cóndor 1, nuestra fiel lanzadera de desembarco, clase Arcángel, salió pesadamente del pliegue del espacio-tiempo, los motores rugiendo con esfuerzo para compensar la inercia. Aún quedaban varias horas de vuelo a velocidad subluz para llegar a Sigma 7. Me desabroché los cinturones y me acerqué a uno de los pequeños y reforzados ojos de buey. Detrás de él se extendía la negrura del cosmos, salpicada de miríadas de estrellas lejanas. Pero delante, creciendo lentamente de tamaño, flotaba una esfera sombría, de color marrón rojizo. Sigma 7. El planeta parecía inhóspito incluso desde aquí. Ni rastro de océanos azules o continentes verdes. Solo un desierto oxidado, plagado de cráteres y cañones, envuelto en una fina y apenas perceptible neblina de atmósfera polvorienta. El sol del sistema Próxima Centauri, una tenue enana roja, apenas iluminaba esta tierra muerta, dándole un siniestro tinte carmesí. Espectro, nuestro técnico, estaba sentado en su consola,
murmurando algo para sí mismo y consultando los indicadores de los sensores. Gravedad de 1,2G, chicos, informó por la comunicación interna. Así que no se relajen, cuando aterricemos, les golpeará en las piernas. La atmósfera es una mezcla venenosa de nitrógeno, dióxido de carbono y alguna otra porquería. La temperatura en la superficie es ahora de unos 40 grados Fahrenheit, pero por la noche cae a 112 bajo cero. En fin, un paraíso turístico. Como siempre, Espectro, sabes cómo animar, refunfuñó Heavy, comprobando las sujeciones de su Smart Gun. Su enorme ametralladora ocupaba casi todo el espacio libre junto a su asiento. Los demás chicos se preparaban en silencio, revisando su equipo. Sus rostros estaban concentrados, pero sin emociones superfluas. Un trabajo rutinario. Martillo, nuestro capitán, observaba en silencio el planeta que se aproximaba. Su rostro era de piedra, pero yo sabía que estaba calculando todas las opciones posibles. Siempre lo hacía. Un par de horas después, el Cóndor 1 comenzó el descenso. El planeta se acercaba rápidamente, convirtiéndose de una esfera en un desierto que se extendía bajo nosotros. Llanuras de color marrón rojizo, surcadas por profundos cañones y crestas rocosas. Ni un solo árbol, ni un trozo de vegetación. Solo piedra, polvo y viento. Las interferencias atmosféricas se intensificaron. La comunicación con el Avenger se volvió intermitente. Finalmente, el piloto del Cóndor nos llevó al objetivo. El poblado minero Helios Town estaba situado en una pequeña meseta, rodeado de rocas no muy altas. Desde lejos, parecía un conjunto de cúpulas bajas, conectadas por pasarelas cubiertas, y una estructura más alta y maciza. La estación principal de la mina, coronada por una construcción gigantesca parecida a un embudo. La entrada al pozo principal. Cerca del complejo se veía otro edificio, la estación de generación de oxígeno y purificación de aire. De sus chimeneas no salía humo, solo un zumbido débil, y apenas perceptible llegaba desde allí, como si funcionara a mínima potencia o con energía de emergencia. El Cóndor 1 tocó suavemente con sus soportes de aterrizaje una plataforma especialmente equipada, revestida de placas metálicas, a aproximadamente media milla del poblado. Los motores se apagaron y se hizo el silencio. Un silencio absoluto, opresivo, roto solo por el aullido del viento que recorría este páramo rojo. Miré hacia Helios Town. Las ventanas de los módulos residenciales estaban oscuras, como cuencas vacías. Las puertas principales del complejo administrativo, que conducían a la mina, estaban abiertas de par en par, como una boca hambrienta. Ningún signo de vida. Eso era muy malo. Pelotón, prepárense para el desembarco. La voz de Martillo me devolvió a la realidad. Equipo de combate completo. Rook, tú vienes conmigo y Heavy en el grupo de cabeza. Doc, con el segundo grupo, cubre los flancos. Espectro, en cuanto aseguremos el perímetro, despliega el puesto de mando móvil e intenta establecer comunicación con la mina y el Avenger. El resto, dispersarse, cubrir los sectores de tiro. La rampa del Cóndor descendió con un siseo, revelando el paisaje sin vida de Sigma 7. Los 11 soldados desembarcamos, ocupando rápidamente posiciones alrededor de la lanzadera. El primer paso en este planeta se sintió extraño. La gravedad era realmente más alta que la de la Tierra. Cada paso con el pesado traje de blindaje exoesquelético clase Defensor requería un poco más de esfuerzo. El aire, filtrado por los sistemas de soporte vital de mi casco, era estérilmente limpio, pero casi podía sentir fuera ese olor venenoso y polvoriento. Nuestros rifles de pulso M41A estaban listos, los lanzagranadas acoplados cargados. Heavy llevaba su Smart Gun como si fuera su tercer brazo. Otros 2 chicos del pelotón llevaban lanzallamas M240, el medio estándar para limpiar espacios cerrados de cualquier fauna hostil. Los cascos estaban sellados herméticamente. Los indicadores en la pantalla táctica
mostraban que todos los sistemas funcionaban con normalidad. Nos movíamos con cautela en una cadena extendida, 11 figuras con armadura gris sobre un fondo de desierto oxidado. El viento arrojaba a la cara un fino polvo rojo que se asentaba inmediatamente en los visores de los cascos. El silencio seguía oprimiendo. Ni disparos, ni gritos, ni maquinaria en funcionamiento. Solo ese maldito viento. «Espectro, ¿cómo va la comunicación?», preguntó Martillo por el canal de comunicación. «Con el Avenger muy débil, capitán», respondió Espectro desde la lanzadera. «Hay unas potentes interferencias locales. Parece una perturbación ionosférica, pero demasiado localizada. El canal con la mina está completamente mudo, como si nunca hubiera existido». Nos acercamos a la entrada principal del edificio administrativo de la mina. Las enormes puertas metálicas no estaban simplemente abiertas, sino como arrancadas de sus goznes. Una de ellas yacía en el suelo, retorcida como una lata de conservas. Dentro reinaba la penumbra. La iluminación de emergencia apenas parpadeaba. Lo primero que llamó la atención fueron los signos de caos y pánico. Mesas volcadas, tabletas de datos y objetos personales esparcidos por el suelo. Monitores de ordenador destrozados. En las paredes, arañazos anchos y profundos, como si alguien con garras enormes hubiera intentado romper el metal. Y además, manchas oscuras, de color pardo, en el suelo y las paredes, secas. No era un experto, pero se parecían mucho a la sangre. Mucha sangre. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», murmuró Heavy. Su voz en el comunicador sonaba tensa. Los demás soldados observaban en silencio, con las armas listas. «Aún no está claro», respondió Martillo. «Pero esto no me gusta nada. Rook, Heavy, conmigo, al vestíbulo principal. El resto, dispersarse por el perímetro, cubrir las entradas y ventanas. Busquen supervivientes y manténganse alerta. Sea lo que sea que haya pasado aquí, claramente no fue amistoso», asentí, empuñando el rifle. El corazón me latía en la garganta. Esto no parecía un accidente industrial. Parecía una masacre. Pero, ¿dónde estaban los cuerpos? Si aquí hubo una carnicería, ¿dónde estaban los cadáveres? Este silencio y la ausencia de cuerpos asustaban más que si nos hubiéramos topado con montañas de muertos. Algo muy malo estaba pasando en Sigma 7. Y nosotros, todo el pelotón, acabábamos de entrar directamente en su epicentro. El complejo administrativo de Helios Town parecía un hormiguero revuelto del que habían desaparecido todas las hormigas, dejando tras de sí solo rastros de una huida despavorida. Martillo, Heavy y yo avanzábamos con cautela por el pasillo principal, nuestras botas resonando en el suelo metálico. Detrás de nosotros seguía el resto del grupo de asalto. 8 soldados, desplegados para cubrir todas las direcciones. Las lámparas de emergencia proyectaban sombras largas y danzantes, convirtiendo los contornos familiares de los muebles de oficina en siluetas siniestras. El aire estaba inmóvil e impregnado de un olor nauseabundo apenas perceptible. Una mezcla de ozono, cables quemados y algo más que no podía identificar, pero que me erizaba el vello de la nuca. Era el olor del miedo y de la descomposición, pero de una descomposición extraña, no humana. «Capitán, aquí hay rastros de lucha por todas partes», informé por el canal de comunicación, señalando los surcos profundos en las paredes, como si los hubiera dejado las garras de un gigante. Parecen garras de algún animal grande, pero los escáneres al acercarnos no mostraron ninguna fauna local peligrosa. Uno de los soldados que cubría nuestra retaguardia maldijo en voz baja al ver un arañazo especialmente profundo que había cortado el revestimiento de acero. ¿Quizás los mineros tenían alguna mascota aquí? ¿Mascotas muy enfadadas?, intentó bromear Heavy, pero su voz sonaba insegura. Incluso él, con su eterno optimismo, sentía que la cosa pintaba mal. «Espectro, ¿qué tienes por ahí?», preguntó Martillo. «La comunicación con el Avenger sigue siendo pésima, capitán.
respondió Espectro desde la lanzadera. Su voz estaba llena de interferencias estáticas, como si algo estuviera bloqueando activamente la señal. El canal con la mina está completamente muerto. Más muerto imposible. Estoy intentando acceder a su red interna, pero todos los sistemas están desconectados. Atravesamos varias oficinas, la sala de control, el comedor. En todas partes la misma escena. Caos, rastros de pánico, equipo destrozado, y ni un solo cuerpo. Esto se volvía cada vez más inquietante. ¿A dónde podían haber ido cientos de personas? Si fueron atacados, ¿por qué no quedaban cadáveres? ¿O se los llevaron? Ese pensamiento me hizo estremecer. Los soldados se movían de forma coordinada, cubriéndose unos a otros. Su profesionalidad tranquilizaba un poco, pero la atmósfera general de desolación nos oprimía a todos. En uno de los pasillos laterales que, según el plano de la pared, conducía a los almacenes, oímos un sonido débil, un chirrido de metal contra metal. Nos detuvimos, escuchando. El sonido se repitió, y luego otra vez. Provenía de detrás de una pesada puerta de acero al final del pasillo, en la que estaba escrito con letras rojas: «Acceso prohibido, alta tensión». Martillo nos ordenó con un gesto que tomáramos posiciones. 2 soldados con escopetas se colocaron a cada lado de la puerta. Heavy preparó su Smart Gun. Yo y un par de chicos más apuntamos a la puerta con nuestros rifles de pulso. «¿Quién está ahí?», preguntó Martillo en voz alta. «Somos la infantería de Marina Colonial. Estamos aquí para ayudar. ¡Abran la puerta!». Como respuesta se oyó un arrastrar de pies asustado, y luego una voz baja y temblorosa. «No disparen. Por favor, no disparen. Nosotros no estamos armados». Martillo me asintió. Me acerqué con cuidado a la puerta y pulsé el botón de apertura. La puerta se deslizó hacia un lado con un siseo, revelando un pequeño cuarto de servicio, lleno de cajas y algún equipo. En el rincón más alejado, acurrucados, había 3 hombres con monos de mineros sucios y rotos. Estaban pálidos, demacrados. Sus ojos brillaban salvajemente de miedo. Uno de ellos, el más joven, temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Otro, mayor, con una barba canosa, apretaba contra su pecho una barra de metal, como si eso pudiera protegerlo. El tercero, aparentemente un ingeniero llamado Miles, a juzgar por el parche en su mono, estaba sentado, con la mirada perdida en un punto, murmurando algo incoherente. Estaba en un estado de shock profundo. «Tranquilos, chicos, somos de los nuestros», dijo Martillo, bajando el arma. «Somos del equipo de rescate. ¿Qué ha pasado aquí?». El que era mayor se levantó con dificultad. Se llamaba, creo, Barnes. Ellas vinieron de las profundidades, carraspeó. Su voz era débil y quebrada, del mismísimo infierno. Primero se perdió la comunicación con los niveles inferiores. Luego empezaron los gritos por el intercomunicador. Y después salieron de todas partes. De los conductos de ventilación, de todas las grietas. Esas criaturas. ¿Criaturas? ¿Qué criaturas?, frunció el ceño Martillo. «Huesudas, rápidas como un rayo». Intervino el joven minero, se llamaba Pete. Estaba temblando. «No gritan, solo chasquean, con sus mandíbulas y las garras, desgarran a la gente en pedazos. Se los llevan, vivos, a la oscuridad». Vimos cómo perforaron una nueva galería. Allí había una especie de grieta negra en la roca. Continuó Barnes. Su mirada estaba llena de terror. De ahí salieron. Primero una, luego docenas, cientos. Apenas tuvimos tiempo de atrincherarnos aquí. Su relato era confuso, entrecortado, pero el cuadro general que emergía era monstruoso. Seres desconocidos y agresivos que habían surgido de las entrañas del planeta. Esto explicaba la falta de comunicación, los rastros de lucha y la ausencia de cuerpos, si se los llevaban vivos. Intenté no pensar para qué. Martillo los escuchó sin interrumpir.
Su rostro permanecía impenetrable, pero vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. ¿Cuántas eran aproximadamente? ¿Qué aspecto tienen?, preguntó. Los mineros intentaron describir a los monstruos, pero sus descripciones eran confusas, huesudos, con muchas patas, sin ojos, con enormes garras y mandíbulas chasqueantes. No se parecían a ninguna criatura biológica conocida. Algo salido de las pesadillas. «Tenemos que bajar a la mina», dijo Martillo, cuando los mineros se calmaron un poco. «Averiguar qué son esas criaturas y de dónde han salido, e intentar rescatar a los que aún puedan estar vivos». «¡Está loco!», exclamó Barnes. «Aquello es un infierno. No volverán de allí». «Es nuestro trabajo», cortó Martillo. «Espectro», cambió al canal general. «Quédate aquí, en la superficie, con el Cóndor. Asegura la comunicación si puedes, y prepárate para evacuar a esta gente. Si el grupo principal no se comunica en 6 horas, informa al mando en el Avenger de la pérdida total del pelotón y solicita la evacuación para ti y los supervivientes». «Es una orden». «Entendido, capitán», respondió Espectro. Su voz sonaba seria. Dejamos a Espectro con el Cóndor y a los 3 mineros aterrorizados. El resto de nosotros, los 11 soldados de Bravo 7, nos dirigimos al ascensor principal de la mina. Era una enorme jaula industrial, del tamaño de un camión pequeño, capaz de bajar maquinaria pesada y docenas de personas a kilómetros de profundidad. El panel de control del ascensor estaba destrozado, los cables arrancados. Parecía que alguien no quería que el ascensor funcionara. «¡Mierda!», maldijo Heavy. «¿Cómo vamos a bajar ahora?» «Espectro, ¿puedes hacer algo con esto a distancia?», preguntó Martillo. «¿Ponerlo en marcha con la energía de emergencia?». Tras unos minutos de tenso silencio, durante los cuales Espectro, obviamente, hacía magia con su equipo, su voz se oyó por el altavoz. «Listo, capitán. He conseguido puentear el panel dañado y conectarme al sistema de reserva. Puedo poner en marcha el ascensor, pero el control será solo desde aquí, desde arriba, y solo arriba y abajo. Díganme cuándo estén listos». «Excelente, Espectro. Estamos listos. Bájanos al primer nivel de explotación, Horizonte Alfa», ordenó Martillo. Los 11 marines entramos en la espaciosa jaula del ascensor. Las paredes de rejilla no inspiraban confianza. Nos dispersamos, cubriendo todas las direcciones. Martillo se colocó junto a la rejilla delantera, Heavy, y yo a su lado. Doc y el resto de los soldados tomaron posiciones a los lados y detrás. El ascensor se sacudió y con un prolongado chirrido, comenzó su lento descenso a la oscuridad. La brillante luz del complejo administrativo quedó arriba, reemplazada por la penumbra del pozo de la mina. Nuestras linternas frontales y las linternas tácticas de las armas arrancaban de la oscuridad enormes paredes de hormigón, cubiertas por una capa de polvo y escarcha. Gotas de agua caían del techo y se estrellaban con un golpe seco contra el techo de la jaula. Con cada pie de descenso, el silencio se hacía más opresivo, y el aire, más frío y denso. La oscuridad tras las paredes de rejilla del ascensor parecía viva, ocultando horrores desconocidos. Sentía cómo se me erizaba el vello de la espalda. Estábamos descendiendo a las fauces de la bestia, y esta vez éramos suficientes para ofrecer una seria resistencia, o para convertirnos en un festín más abundante. El chirrido y el estruendo de los viejos mecanismos del ascensor me ponían de los nervios. Pareció una eternidad antes de que la jaula, tras una sacudida, finalmente se detuviera. Según nuestros cálculos, estábamos aproximadamente a media milla bajo la superficie, en el primer nivel de explotación de la mina Helios Prime, conocido como Horizonte Alfa. Las puertas del ascensor se abrieron con un chirrido forzado, revelando un túnel enorme y débilmente iluminado. «Espectro, estamos en posición», informó Martillo. «Mantén el ascensor aquí. Empezamos el reconocimiento». «Recibido, capitán. Estaré en contacto hasta que estas interferencias nos silencien por completo. Buena suerte ahí abajo».
La voz de Espectro sonaba tensa incluso a través de las interferencias. Salimos del ascensor, 11 pares de botas pesadas crujiendo sobre el suelo cubierto de gravilla. El Horizonte Alfa era una auténtica ciudad subterránea. Túneles anchos, de unos 20 pies de altura, por los que podrían circular libremente 2 volquetes de cantera. A lo largo de las paredes corrían cables y tuberías, y aquí y allá se veían ramificaciones hacia galerías laterales. La iluminación de emergencia, compuesta por raras y parpadeantes lámparas fluorescentes, apenas disipaba la penumbra, creando un juego caprichoso de luces y sombras. Por todas partes, se sentía el mismo olor extraño e inquietante que en la superficie, pero aquí era más denso, más saturado, ozono, aceite de motor, humedad y esa nota nauseabunda, dulzona y pútrida que irritaba la garganta. Silencio. Oprimía los oídos, llenando todo el espacio. Ni el sonido de maquinaria en funcionamiento, ni voces, ni siquiera un eco lejano. Solo nuestra propia respiración en los cascos herméticos y el golpeteo de nuestros pasos. Era el silencio de la muerte, el silencio de un campo de batalla abandonado. Formación en cuña, ordenó Martillo. Yo y Rook al frente, Heavy con la ametralladora un poco más atrás, cubriendo el centro. El resto, en los flancos y la retaguardia, cubran los sectores. Nos movemos despacio, revisando cada rincón. Busquen cualquier signo de vida, o de lo que la destruyó. Avanzamos por el túnel principal, 11 figuras armadas hasta los dientes, disolviéndose en la penumbra. Las linternas de nuestros cascos y armas arrancaban de la oscuridad tramos de pared cubiertos por una gruesa capa de polvo y óxido. En el suelo había herramientas abandonadas, martillos neumáticos, palas, cascos. En un lugar nos topamos con una vagoneta volcada, su contenido, trozos de roca con vetas azuladas de helióxido, esparcido por el túnel. Los rastros de una huida despavorida eran evidentes. Varios soldados señalaron en silencio los arañazos recientes en el metal de la vagoneta, de origen claramente no humano. Pero seguía sin haber cuerpos. Eso era lo más espeluznante. Si aquí hubo una masacre, si esos mineros fueron atacados por las criaturas que describieron los supervivientes, ¿dónde estaban los restos? ¿A dónde podían haber ido? Esta incertidumbre era peor que cualquier certeza. «Capitán, mire esto», dijo Doc, nuestro médico, señalando una pared. Él y otros 2 soldados cubrían el flanco izquierdo. En el hormigón gris se veían arañazos profundos y paralelos, de unos 3 pies de largo, como si alguien con garras enormes y afiladas hubiera arañado la pared con furia. Vimos rastros similares arriba, en el complejo administrativo. Parecen las marcas de esas criaturas de las que hablaban los mineros, comentó Heavy con gravedad, pasando la mano enguantada por los arañazos. Los demás soldados se tensaron, sus armas se movieron instintivamente. Pasamos por varias ramificaciones laterales. Cada una era inspeccionada cuidadosamente por una vanguardia de 2 o 3 soldados antes de que el grupo principal avanzara. Una de ellas conducía a un almacén. La puerta estaba derribada y dentro todo estaba patas arriba. Cajas de repuestos, contenedores de provisiones, todo esparcido, roto. Alguien o algo había estado buscando algo aquí, o simplemente destruyéndolo todo a su paso. En otra galería encontramos algo parecido a un comedor subterráneo. Las mesas y los bancos estaban volcados. En el suelo había platos rotos y recipientes de comida. Sobre una de las mesas quedaba un sándwich a medio comer, ya cubierto de moho. Un espeluznante recordatorio de una vida interrumpida bruscamente. Uno de nuestros chicos, muy joven, creo que se llamaba Miller, escupió en voz baja. Incluso para los marines curtidos, esta escena era desagradable. ¿A dónde diablos se los llevan a todos? No pudo contenerse Heavy. Su voz en el comunicador sonaba irritada y un poco asustada. Esto no parece obra de depredadores normales. Esos habrían dejado algo. ¿Quizás se los llevan a su guarida?
sugerí, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro todo se encogía por los malos presentimientos. Como las arañas a sus presas. No es la analogía más agradable, Rook, respondió Doc. Sus compañeros de flanco asintieron en silencio. Pronto, el túnel principal se ensanchó, convirtiéndose en una especie de plaza subterránea. Aquí se encontraban los talleres de reparación, varios boxes grandes con equipo pesado, máquinas de soldar, elevadores, y de nuevo, la misma escena de desolación y caos. Martillo ordenó al grupo que se dividiera en 2 escuadras para una inspección más exhaustiva. Yo lideré una, él la otra. Doc, que estaba en mi grupo, se detuvo de repente, inclinándose sobre algo en el suelo. «Capitán, Rook, vengan aquí». Martillo, yo y varios soldados nos acercamos. Doc señalaba varias manchas oscuras y pegajosas en el suelo de hormigón. «Es sangre», dijo, sacando un escáner portátil de su kit médico y apuntándolo a las manchas. «¡Humana!» «Pero...» frunció el ceño, mirando los datos del escáner. «Hay trazas de algunos compuestos orgánicos desconocidos, y se coagula muy rápido, casi al instante. Es extraño». «¿Compuestos orgánicos desconocidos?», repitió Martillo. «¿Qué podría significar eso?» «No lo sé, capitán», negó con la cabeza Doc. «Nunca me he encontrado con algo así. Quizás algún veneno o una enzima que segregan estas criaturas. Este fue otro descubrimiento alarmante. Lo que fuera que atacó a los mineros no solo era agresivo, sino que también poseía una biología extraña e incomprensible para nosotros». Continuamos avanzando, reunidos de nuevo en un solo grupo, inspeccionando cada rincón, cada sombra. La tensión aumentaba a cada minuto. Parecía que de cualquier apertura oscura, de cualquier grieta en la pared, iba a saltar algo horrible. Mis dedos apretaban con más fuerza la empuñadura del rifle de pulso. Los soldados caminaban en silencio. Su profesionalismo era la única barrera contra el pánico que se avecinaba. En una de las galerías laterales, que al parecer había sido perforada recientemente y aún no estaba completamente equipada, finalmente encontramos lo que podría llamarse, con reservas, restos. Varios fragmentos carbonizados y aplastados de algo que alguna vez estuvo vivo. Su forma recordaba a esas criaturas huesudas que describieron los mineros. Fragmentos de placas de quitina, varias extremidades articuladas. Estaban aplastados, como si una máquina pesada hubiera pasado sobre ellos, y parcialmente quemados. «Parece que los mineros intentaron defenderse», dijo Martillo, examinando los restos. «Quizás usaron sopletes de soldadura o algo parecido a lanzallamas caseros». Esta fue la primera pista, la primera prueba de que las historias de los supervivientes no eran solo el delirio de gente asustada. Las criaturas eran reales, y estaban aquí, en estos túneles oscuros y silenciosos. Y al parecer, los mineros perdieron esta batalla. Estábamos en silencio mirando esos patéticos restos. De repente, el sensor de movimiento del Smart Gun de Heavy, que mantenía listo, emitió un pitido corto y agudo. Luego otro. Al mismo tiempo, uno de los soldados de la retaguardia gritó: «¡Atrás! ¡Movimiento! ¡Contacto!», rugió Heavy, girándose hacia el pasaje oscuro de adelante. «¡Múltiples objetivos! ¡Se mueven rápido! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Y por detrás también!». El corazón se me cayó a los pies. Estábamos entre 2 fuegos. La ciudad subterránea de los muertos estaba a punto de mostrarnos a sus habitantes vivos, y claramente no tenían intención de recibirnos con los brazos abiertos. El pitido del sensor de movimiento del Smart Gun de Heavy se convirtió en un aullido continuo y alarmante. Los puntos rojos en su pantalla táctica, que indicaban los objetivos, se acercaban rápidamente desde la profundidad del túnel lateral sin iluminar que teníamos delante. Al mismo tiempo, desde el pasillo de atrás, de donde acabábamos de llegar, se oyó el familiar chasquido seco y óseo, y los gritos de nuestros soldados de la retaguardia, que ya habían entrado en combate. «¡A sus puestos!». La voz de Martillo era tranquila y firme,
como siempre en situaciones críticas, pero con un matiz de acero. Sector frontal, mi grupo. Rook, Heavy, conmigo. Sector trasero, grupo del teniente Wicks. Mantengan la defensa, el resto. Cubran los flancos, no dejen que nos rodeen. Nuestro pelotón de 11 hombres se dividió instantáneamente en formaciones de combate. Yo, Martillo y Heavy, más otros 2 soldados, formamos la línea de fuego frontal, nuestros rifles y el Smart Gun, apuntando a la negrura del túnel. Doc, con un par de marines, se posicionó un poco más atrás, listo para prestar ayuda y cubrirnos con su fuego. El teniente Wicks, comandante del segundo escuadrón, con los 3 soldados restantes, se giró para enfrentarse a las criaturas que avanzaban por detrás. Sus disparos ya resonaban en el espacio estrecho. El silencio en nuestro sector explotó. De la oscuridad de adelante, a una velocidad increíble, surgió la primera oleada de criaturas, 5 o 6 seres huesudos, parecidos a arañas, exactamente como los habían descrito los mineros. Tenían la altura de un lobo grande, si los lobos tuvieran 8 patas delgadas y articuladas, terminadas en garras afiladas como cuchillas. Sus cuerpos, compuestos por segmentos de quitina de un color gris pálido, recordaban a los esqueletos de insectos de pesadilla. No tenían cabeza como tal. En su lugar, en la parte frontal del torso, tenían unas mandíbulas anchas y chasqueantes, cubiertas de hileras de dientes como agujas. No emitían ningún sonido, excepto ese chasquido seco y óseo y el golpeteo de sus garras en la roca mientras corrían hacia nosotros, saltando sobre los escombros y los trozos de armadura que sobresalían de las paredes. Sus movimientos eran bruscos, espasmódicos, pero a la vez espantosamente rápidos y coordinados. Se movían no solo por el suelo, sino también por las paredes e incluso por el techo, aferrándose a las más mínimas irregularidades con sus garras, como si la gravedad no existiera para ellos. «¡Fuego a discreción!», gritó Martillo, y su rifle de pulso M41A respondió inmediatamente con un rugido corto y furioso, escupiendo una ráfaga de proyectiles explosivos. Abrí fuego al mismo tiempo que él. Mis balas impactaron en la criatura más cercana, lanzándola hacia atrás. El caparazón de quitina se agrietó en varios lugares, y de las heridas brotó un líquido oscuro y espeso, parecido a la resina. Pero la criatura, emitiendo un sonido similar al crujido de la quitina al romperse, se levantó de nuevo sobre sus patas y continuó el ataque. Estos seres eran sorprendentemente resistentes. Los otros 2 soldados a mi lado también mantenían un fuego denso, sus rifles de pulso creando una verdadera muralla de plomo. Heavy, nuestro artillero, desató la furia de su M56 Smart Gun, su pesada ametralladora montada en el brazo hidráulico de su exoesqueleto. Retumbó como un martillo neumático, escupiendo un torrente de balas trazadoras. Cada bala de Heavy era capaz de perforar blindaje ligero, y estas criaturas no eran una excepción. El Smart Gun literalmente las hacía pedazos. Una de las criaturas que intentó saltar sobre Heavy desde una pared fue alcanzada por una ráfaga en el aire y se desintegró en una lluvia de fragmentos sangrientos de quitina y carne oscura. «¡A la derecha! ¡Otra!», gritó Doc, abriendo fuego con su subfusil contra una criatura que intentaba flanquearnos por un estrecho pasillo entre la pared y una vagoneta abandonada. Retrocedió bajo la lluvia de sus balas. Una de estas criaturas, que se coló bajo el fuego de Martillo, se abalanzó directamente sobre mí. Sus mandíbulas chasqueantes estaban a solo un par de pies de mi cara. Instintivamente retrocedí, golpeándola al mismo tiempo con la culata de mi rifle, donde una criatura normal tendría la cabeza. Se oyó un crujido seco. La criatura salió despedida, pero intentó atacar de nuevo de inmediato. Le vacié una ráfaga corta en el abdomen a quemarropa. Se sacudió. Se quedó inmóvil por un momento y luego se desplomó en el suelo. Sus extremidades continuaron convulsionando. Detrás de nosotros también había una batalla encarnizada. Oía los gritos furiosos del teniente Wicks,
el rugido de sus rifles y el crujido seco de la quitina al romperse. A juzgar por los sonidos, a ellos tampoco les iba bien. «¡Aguanten, chicos! ¡No dejen que pasen!», rugió Martillo por el comunicador, mientras él mismo disparaba contra una nueva oleada de criaturas que salían de la oscuridad. El combate fue breve, pero increíblemente feroz y caótico. Disparábamos casi sin apuntar, confiando en la densidad del fuego y en nuestros instintos. El aire se llenó del olor a pólvora, ozono y ese hedor repugnante y dulzón que emanaba de los cuerpos destrozados de los monstruos. Cuando la última criatura de nuestro sector, atravesada por varias balas de heavy, cayó muerta a nuestros pies, hubo una breve tregua. «Sector frontal despejado», informó Martillo. «Wicks, ¿cómo están?» «Mal, capitán», respondió el teniente. «Aún no lo han alcanzado. Creo que es Johnson. Siguen viniendo». «Doc, con Wicks, rápido. El resto reagrúpense. Prepárense para un nuevo ataque», ordenó Martillo. Estábamos de pie sobre los cuerpos de los monstruos muertos. Sus restos comenzaban a descomponerse rápidamente, emitiendo un humo negro y acre y ese mismo olor nauseabundo. En pocos minutos, de ellos solo quedarían manchas oscuras en el suelo y ese espantoso olor. «¿Qué es esta porquería?», soltó Heavy, haciendo una mueca por el hedor. «No lo sé», respondió Martillo, con la mirada fija en el pasaje oscuro de donde habían aparecido las criaturas. «Pero aquí hay claramente más de las que pensábamos, y son agresivas, muy agresivas». Doc ya había llegado al grupo de Wicks. Se oyeron sus órdenes cortas y profesionales. Vi cómo 2 soldados arrastraban al herido Johnson a cubierto. Me miré las manos, temblaban ligeramente. Este era nuestro primer combate real con algo tan extraño e incomprensible. Las bajas ya habían comenzado. Un herido era solo el principio si no teníamos cuidado. «Continuamos», dijo Martillo, interrumpiendo mis pensamientos. «Pero ahora, con más cuidado aún, hay que encontrar el origen de esta plaga y averiguar qué pasó con el resto de los mineros. Revisen la munición. Doc, informa sobre Johnson en cuanto puedas. Nos alineamos de nuevo en formación de combate, ahora más compacta, y avanzamos con cautela hacia el interior del túnel de donde habían venido estas criaturas de pesadilla. El teniente Wicks con 2 soldados cubría nuestra retaguardia, retrocediendo lentamente y disparando a las criaturas aisladas que aún intentaban atacarlos. Cada rincón oscuro, cada susurro, provocaba ahora un ataque de ansiedad. La primera batalla se había ganado, pero ¿a qué precio? Y sentía que esto era solo el principio, y que lo peor estaba por llegar. Sigma 7 apenas comenzaba a enseñarnos los dientes, y su mordisco era mortal. Avanzamos hacia las profundidades del horizonte alfa, ahora en un grupo más compacto, esperando un ataque desde cualquier dirección en todo momento. Doc informó que Johnson, uno de los soldados del teniente Wicks, había sufrido graves heridas por desgarro en la pierna, pero su estado se había estabilizado. Sin embargo, ya no era un combatiente. Eso significaba que nos quedábamos con 10 unidades operativas. Un comienzo desagradable. Los rastros de las criaturas huesudas se hacían cada vez más evidentes. Arañazos en las paredes, manchas oscuras de cuerpos descompuestos, equipo de minería abandonado. El aire se volvía cada vez más viciado y frío. La iluminación de emergencia aquí apenas funcionaba, y dependíamos principalmente de las potentes linternas de nuestros cascos y armas. Los haces de luz arrancaban de la oscuridad espeluznantes escenas de destrucción y desolación. Parecía que descendíamos cada vez más profundo en algún reino subterráneo de terror. Pronto nos encontramos con otro ascensor de mina que conducía al siguiente nivel, Horizonte Beta. Al igual que el anterior, estaba sin energía y el panel de control destrozado. «Espectro, ¿sigues en contacto?», llamó Martillo. La voz del capitán era tensa, pero firme. «A duras penas, capitán», respondió la voz de Espectro, abriéndose paso a través de fuertes interferencias.
La señal casi se ha perdido. ¿Qué tienen? Estamos en el ascensor hacia Horizonte Beta. ¿Puedes ponerlo en marcha? Necesitamos bajar. Lo intentaré, capitán, pero no estoy seguro. Esta cosa está bloqueando cada vez más fuerte. Un segundo. Uno de nuestros técnicos, un chico apodado Tuerca, intentó ayudar a Spectro conectando su interfaz de campo al panel dañado del ascensor, pero sin éxito. Tras varios minutos de tensa espera, acompañados por el crepitar de las interferencias, Spectro volvió a contactar. Listo, lo conseguí. Pero esta probablemente sea la última vez, capitán. La comunicación se va a perder del todo ahora. Tengan cuidado. Entendido, Spectro. Gracias. Fin de la comunicación. Los 11 marines, incluido el herido Johnson, que era sostenido por 2 compañeros, nos metimos en el ascensor. La jaula, con un estruendo y un chirrido, nos arrastró de nuevo hacia abajo, a las entrañas aún más profundas y oscuras de Sigma 7. Cuando se detuvo y las puertas se abrieron, nos encontramos en la zona de extracción activa de helióxido. Los túneles aquí eran más anchos y los techos más altos. Por todas partes había gigantescas excavadoras rotativas, perforadoras y cintas transportadoras. Monstruos de acero e hidráulica, inmóviles y silenciosos. El helióxido, con su característico resplandor azulado, se veía en las paredes de los túneles como vetas brillantes y palpitantes. Este resplandor creaba una atmósfera fantasmal y extraterrestre. Fue aquí donde oímos un nuevo sonido, un zumbido pulsante de baja frecuencia que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies, y también un chirrido rítmico y potente, parecido al de unas mandíbulas gigantes triturando roca. El sonido provenía de algún lugar en las profundidades del túnel. ¿Qué es ese ruido?, susurró Heavy. Su Smart Gun se movió nerviosamente. Los demás soldados se dispersaron, cubriendo las salidas del ascensor y observando las oscuras aberturas de los túneles. No lo sé, respondió Martillo. Pero parece que nos acercamos a algo grande. Weeks, tú y 3 soldados, junto con Johnson, se quedan aquí, en el ascensor. Aseguren el perímetro y estén listos para retirarse si pasa algo. El resto síganme. Prepárense. Quedábamos 6, yo, Martillo, Heavy, Doc y otros 2 tipos fornidos, armados con rifles de pulso y lanzagranadas. Nos movimos con cautela hacia el sonido, nuestras linternas recorriendo las paredes. El zumbido y el chirrido se hacían cada vez más fuertes, la vibración más intensa. A lo lejos apareció una abertura. El túnel desembocaba en una cueva enorme, casi esférica, claramente ampliada artificialmente. Sus dimensiones eran impresionantes. No era más pequeña que un campo de fútbol de diámetro, y el techo se perdía en la oscuridad de arriba, a unos 100 pies sobre nosotros. Las paredes de la cueva brillaban con la luz azulada del helióxido, que aquí parecía estar especialmente concentrado. Y en el centro de esta cueva, mordiendo la pared rica en vetas del mineral, se retorcía algo colosal. Se parecía a un gusano subterráneo gigante, de unos 50 pies de largo, y no menos de 10 de grosor. Su cuerpo segmentado estaba cubierto de gruesas placas óseas de color gris oscuro, similares a una armadura. La parte delantera de este monstruo, si se le podía llamar así, era un amasijo de pesadilla de múltiples taladros giratorios, cuchillas afiladas como navajas y varios pares de enormes mandíbulas chasqueantes, con las que trituraba metódicamente la roca rica en helióxido. Alrededor de este gigante, como hormigas alrededor de su reina, se movían docenas de pequeñas criaturas huesudas, las mismas con las que ya nos habíamos enfrentado. Llevaban trozos de roca con helióxido a unos orificios en el cuerpo del gusano o simplemente se arremolinaban a su alrededor, como si realizaran alguna tarea que solo ellos entendían. «Madre de Dios», exhaló Doc, su voz llena de asombro y terror. Los otros 2 soldados a su lado se quedaron paralizados, sus rostros, visibles a la luz de las linternas de sus cascos, expresaban una mezcla de miedo e incredulidad. Incluso Martillo,
que había visto mucha porquería en su vida, se quedó inmóvil por un momento, impresionado por lo que veía. Este gusano gigante, al parecer, no era solo un monstruo, sino una especie de fábrica móvil o una reina. Devoraba el helióxido, lo procesaba y posiblemente engendraba a esas pequeñas criaturas huesudas. Eso explicaría su enorme cantidad y por qué estaban tan interesados en este mineral. El gusano parecía no notar nuestra presencia, continuando su trabajo destructivo. Pero las pequeñas criaturas, su séquito, reaccionaron inmediatamente a nuestra aparición. Sus caras, sin ojos, se giraron hacia nosotros y con el ya conocido chasquido seco, se lanzaron al ataque. «Heavy, esa cosa grande es tuya», rugió Martillo, abriendo fuego contra los pequeños monstruos que avanzaban. «Concentra el fuego en su cabeza o lo que sea que tenga en su lugar. Rook, Doc, el resto, contengan a los pequeños. No dejen que se acerquen». El Smart Gun de Heavy rugió, descargando sobre el gusano gigante una lluvia de proyectiles perforantes de su lanzagranadas acoplado. Las explosiones desgarraron su armadura ósea, dejando en ella agujeros humeantes. El gusano emitió un chillido ensordecedor y agudo, parecido al chirrido de metal contra cristal, que nos taponó los oídos incluso a través de los cascos. Dejó de roer la pared y, lenta y torpemente, se giró hacia nosotros, sus numerosos taladros y mandíbulas moviéndose amenazadoramente. Doc, los otros 2 soldados y yo, mientras tanto, disparábamos contra la manada de pequeñas criaturas que se abalanzaban sobre nosotros desde todos los lados. Eran rápidas y ágiles, pero el espacio abierto de la cueva nos daba cierta ventaja. Usábamos la maquinaria minera inmóvil y grandes rocas como cobertura, disparando con precisión. Uno de nuestros chicos, demasiado absorto en disparar al gusano, no se dio cuenta de que una pequeña criatura se le acercaba por el flanco. Se oyó un grito corto y cayó, la criatura aferrada a su cuello. Doc se lanzó hacia él, disparando al monstruo, pero ya era demasiado tarde. Uno menos. Quedábamos 5. «Munición casi agotada, capitán», grité, cambiando otro cargador en mi rifle. Esas criaturas eran increíblemente resistentes, y había demasiadas. Heavy seguía rociando al gusano con fuego de su Smart Gun. Su armadura crujía y se rompía. De las heridas manaba el mismo líquido oscuro y viscoso. Pero el gigante seguía avanzando, acortando la distancia. Sus enormes mandíbulas chasquearon a solo unos pies de Heavy, que apenas tuvo tiempo de saltar a un lado. «Casi he perforado su armadura. ¡Un poco más!», gritaba Heavy, sin dejar de disparar. De repente, el gusano se sacudió bruscamente. Su cuerpo se arqueó. Una de las granadas de Heavy, al parecer, había impactado en un punto especialmente vulnerable cerca de su cabeza. Se oyó una explosión ensordecedora, parecida a la de una caldera de vapor. El gusano gigante se retorció en convulsiones. Su cuerpo comenzó a hincharse desde dentro. Y luego explotó, salpicando toda la cueva con fragmentos de carne oscura, trozos de quitina y una especie de baba azulada y brillante, claramente relacionada con el helióxido. Las pequeñas criaturas, al quedarse sin su líder, se detuvieron por un momento y luego, como enloquecidas, se dispersaron, desapareciendo en los túneles laterales. Estábamos de pie, respirando con dificultad, en medio de esta masacre de pesadilla. El aire estaba lleno del hedor a carne quemada y ozono. La cueva estaba sembrada de los restos del gusano y docenas de cuerpos de las pequeñas criaturas. Y el cuerpo de nuestro camarada. «Creo que lo conseguimos», exhaló Heavy, bajando su humeante Smart Gun. «No se relajen», dijo Martillo inspeccionando la cueva. «Puede haber más. Doc, revísalo a él». Martillo asintió hacia el soldado caído. Doc se acercó a él con un suspiro pesado, pero solo negó con la cabeza. Cuando el humo y el polvo se disiparon un poco, noté algo extraño. La pared de la cueva, detrás del lugar donde acababa de estar el gusano, no solo estaba llena de las marcas de su perforación.
En ella se veían arañazos profundos y uniformes, que formaban unos patrones complejos y repetitivos. No parecían daños aleatorios. Recordaban a jeroglíficos o runas gigantes, y claramente no habían sido dejados por el gusano, ni por los mineros. «Capitán, mire esto», dije, señalando la pared. Martillo se acercó, estudiando atentamente los extraños signos. Su rostro se volvió aún más sombrío. «Esto no parece obra de estas criaturas», dijo. «Esto es otra cosa, algo antiguo». Detrás del gusano destruido, en la pared que había estado royendo con tanto ahínco, se descubrió un pasaje. Irregular, desgarrado, pero que claramente conducía a algún lugar más profundo. Y de este pasaje emanaba el mismo frío mortal que habíamos sentido en la primera grieta de arriba. Parecía que el gusano intentaba abrirse paso hacia algo, o por el contrario, algo intentaba salir de allí a través de él. Y estos signos antiguos eran como una advertencia, o como un sello en las puertas del infierno. El pasaje detrás del gusano destruido era estrecho y oscuro, no más de 6 pies de altura y 3 de ancho. Sus paredes eran lisas, como fundidas por alguna fuerza desconocida, y absolutamente negras, absorbiendo la luz de nuestras linternas. De allí emanaba un frío glacial y el mismo olor apenas perceptible e inquietante, que parecía intensificarse a medida que avanzábamos. Este pasaje claramente no era obra de los mineros ni de las criaturas con las que habíamos luchado. Parecía antiguo, muy antiguo. Detrás de nosotros quedaban el teniente Weeks con 3 soldados y el herido Johnson junto al ascensor, así como el cuerpo de otro de nuestros compañeros. Nosotros, los que seguíamos adelante, éramos 5. Yo, Martillo, Heavy, Doc, y el último de los soldados del segundo escuadrón, Ramírez, un tipo silencioso pero fiable con un pesado lanzallamas a la espalda, además de su rifle de pulso. «¿Qué piensa, capitán?», le pregunté a Martillo. «¿Vamos allí? Quedamos pocos». Martillo miró en silencio la boca negra del túnel durante unos segundos. Su rostro estaba tenso. «Vinimos aquí para encontrar el origen de esta plaga», dijo finalmente. «Y parece que está ahí. No hay otro lugar a donde ir. Ya hemos tenido bajas. Retirarse ahora sería hacer que fueran en vano. Pero tengan mucho cuidado. Tengo un muy mal presentimiento sobre este lugar». Entramos en el túnel uno tras otro. Martillo iba primero, yo detrás, luego Heavy, Doc, y cerrando la marcha, Ramírez, listo para desatar un infierno de fuego sobre cualquier perseguidor. El túnel descendía suavemente, con un ángulo de unos 30 grados. Con cada paso, el frío se intensificaba, calando hasta los huesos incluso a través de nuestros trajes de protección térmica. El silencio aquí era absoluto. Incluso nuestros pasos parecían amortiguados, como si camináramos sobre algodón. Fue aquí, en las paredes de este antiguo túnel, donde los vimos por primera vez de cerca. Esos mismos símbolos extraños que estaban grabados detrás del gusano. Aquí no eran solo arañazos, sino jeroglíficos o runas profundamente tallados en la piedra, de formas complejas y multifacéticas. Se sucedían en hileras, cubriendo toda la superficie de las paredes, el techo e incluso el suelo. No se parecía a ningún lenguaje o escritura conocida por la humanidad. Los símbolos eran extraños, provocando una ansiedad inexplicable, casi un malestar físico. Al mirarlos, empezaba a doler la cabeza y un zumbido bajo y persistente aparecía en los oídos. Ramírez murmuró algo en español, probablemente una oración. «Espectro, ¿sigues en contacto?», intentó llamar Martillo, pero como respuesta solo se oyó el crepitar de las interferencias estáticas. «Mierda, la comunicación se ha perdido por completo. Weeks, ¿me oyes? ¿Weeks?». Silencio. Parecía que estábamos aislados tanto de la superficie como de nuestro grupo de cobertura en el ascensor. Estábamos solos. 5 marines en esta antigua y hostil oscuridad, solos con secretos que, quizás, ningún ser humano debería haber visto.
Cuanto más descendíamos, más frecuentes y complejos se volvían los símbolos. Algunos de ellos brillaban con una luz tenue y pulsante de color carmesí, como si estuvieran vivos. Intentaba no mirarlos demasiado tiempo, pero atraían la mirada, hipnotizaban. Parecía que en sus entrelazamientos se ocultaba algún significado terrible y prohibido. Doc anotaba algo en voz baja en su tableta médica, intentando registrar estos signos, pero sus manos temblaban visiblemente. El túnel nos llevó a una sala espaciosa y redonda, de unos 100 pies de diámetro. En el centro de la sala había un pedestal bajo y cilíndrico de la misma piedra negra y fundida que las paredes. No había nada sobre el pedestal, pero a su alrededor, los símbolos en el suelo formaban un patrón complejo y concéntrico, que recordaba de algún tipo de diagrama ritual. ¿Qué es este lugar?, susurró Doc con la voz temblorosa. Parece una especie de templo, o una tumba, o una prisión, añadió Martillo con gravedad. Heavy amartilló nerviosamente su Smart Gun. El sonido resonó en la sala. Rodeamos la sala con cautela por el perímetro. En las paredes había varios pasajes oscuros similares que conducían más adentro. ¿A dónde? No lo sabíamos. Ramírez mantenía su lanzallamas listo, inspeccionando cada rincón oscuro. En uno de esos pasajes, que resultó ser un corto corredor, nos topamos con algo que me dejó sin aliento. Era un enorme fresco mural, o, más bien, un bajo relieve, tallado en la piedra con una habilidad y un detalle increíbles. Ocupaba toda la pared, unos 20 pies de altura y no menos de 40 de largo. La imagen era tan extraña y aterradora que por un momento olvidé dónde estaba. El fresco representaba una batalla grandiosa y apocalíptica. Por un lado, hordas incontables de criaturas que recordaban vagamente a las criaturas huesudas con las que habíamos luchado, pero mucho más grandes, diversas y aterradoras. Había insectoides gigantes con muchas patas, criaturas voladoras con alas coriáceas y ojos ardientes, y masas de carne informes y burbujeantes con múltiples tentáculos. Eran tantos que parecían un océano infinito y tumultuoso de oscuridad y caos. Por otro lado, se les oponían figuras humanoides altas y esbeltas. Estaban vestidas con armaduras brillantes y plateadas de formas complejas y armadas con algo parecido a espadas o lanzas de energía, que emitían brillantes rayos de luz. Sus rostros, si es que eran rostros, estaban ocultos por cascos, pero toda su postura expresaba determinación y desesperación. Eran muchos menos que sus oponentes, pero luchaban con la furia de los condenados. Y en el centro mismo de la composición, elevándose sobre el campo de batalla, había dos figuras titánicas. Una de ellas era la encarnación del terror puro, un ser gigantesco, casi divino, envuelto en una oscuridad arremolinada y un sinfín de tentáculos retorciéndose. Su forma cambiaba constantemente, a veces mostrando hileras de ojos ardientes, a veces abriendo fauces insondables, a veces desarrollando nuevas extremidades con garras. Irradiaba un aura de caos y destrucción primigenia. Se le oponía un solitario guerrero de la luz, cuya figura era más pequeña, pero de la que emanaba un resplandor tan poderoso que parecía hacer retroceder la oscuridad. En sus manos, el guerrero sostenía algo parecido a un bastón o cetro resplandeciente, del que brotaban torrentes de energía pura, dirigidos hacia la deidad oscura. «¿Qué?», murmuró Heavy, pasándose una mano por la cara como si intentara borrar esa visión. Parece que el viejo Lovecraft no se lo inventó todo. Esto es puro Cthulhu contra alguien muy valiente o muy estúpido. Ramírez se santiguó de nuevo. Yo permanecí en silencio, conmocionado por lo que veía. Este fresco no era solo un dibujo, se sentía como una historia, como una advertencia, como el testimonio de una guerra antigua y olvidada, cuyos ecos sentíamos ahora. Martillo observó el fresco durante mucho tiempo, con el rostro impenetrable. Parece que los mineros despertaron algo que debería haber dormido para siempre.
dijo finalmente. Y estos guerreros de la luz aparentemente perdieron, o quizás lograron aprisionar a esta cosa. Señaló los símbolos que cubrían todo el fresco, especialmente alrededor de la figura de la deidad oscura. Eran similares a los que habíamos visto en el túnel, pero aquí parecían aún más poderosos, como sellos mágicos. Entonces, esas criaturas huesudas, ¿son su ejército? ¿Sus siervos?, preguntó Doc. Lo más probable, asintió Martillo. Y si se despierta, la masacre en Helios Prime nos parecerá un paseo de niños, y nuestras pérdidas habrán sido en vano. De repente, desde uno de los pasajes oscuros que salían de la sala del fresco, se oyó el familiar chasquido seco y óseo, y estaba muy cerca. Múltiples sonidos. ¡Contacto!, grité, girándome y levantando el rifle. ¡Están aquí! ¡Y son muchos! Parecía que nuestra presencia en este antiguo santuario no había pasado desapercibida, y sus guardianes habían venido a saludar a los invitados no deseados. Quedábamos solo 5 contra todo un ejército de la oscuridad. El túnel del que provenía el chirrido era tan negro y liso como el que nos había traído hasta aquí. Y también estaba salpicado de esos inquietantes símbolos que brillaban con una luz carmesí. Nosotros, los 5 soldados restantes, tomamos posiciones defensivas a la entrada de la sala del fresco, esperando un nuevo ataque. La tensión era casi insoportable. Cada susurro, cada crujido, resonaba en nuestros oídos con un eco multiplicado. Ramírez apretaba nerviosamente la empuñadura de su lanzallamas, listo para desatar un muro de fuego. Las primeras criaturas huesudas aparecieron desde la oscuridad del túnel. Primero una, luego 2 más, y después una oleada completa. Se movían rápido, en silencio, si no fuera por el golpeteo de sus garras. Pero esta vez eran diferentes, más grandes que las que habíamos enfrentado arriba. Sus caparazones de quitina eran más gruesos, y sus garras más largas y afiladas, y había más, muchas más. Docenas, si no cientos, llenaban el estrecho pasaje, corriendo hacia nosotros. ¡Fuego!, ordenó Martillo. Y los 5 abrimos un fuego intenso, intentando detenerlas en su avance. Los rifles rugían. El Smart Gun de Heavy escupía torrentes de plomo, pero las criaturas eran demasiadas. Las nuevas criaturas no solo eran más grandes, sino también más ágiles. Esquivaban nuestros disparos, saltaban por las paredes y el techo, intentando flanquearnos. La batalla se reanudó con nueva fuerza, pero esta vez fue más desesperada. Estábamos acorralados en este lugar antiguo y extraño, y no podíamos esperar ayuda de ninguna parte. «Vienen de todas partes», gritó Heavy, su Smart Gun rugiendo sin cesar, esparciendo a su alrededor casquillos del tamaño de mi dedo. Apenas le daba tiempo a cambiar los cañones sobrecalentados. «¡Ramírez! ¡Quémalos!», gritó Martillo. Ramírez dio un paso al frente y apretó el gatillo de su lanzallamas. Del cañón salió un torrente rugiente de napalm pegajoso y ardiente, inundando el túnel de fuego. Las primeras filas de criaturas ardieron como antorchas, emitiendo un crujido y un siseo espantosos. Por un momento, su embestida se debilitó, pero desde las profundidades ya surgían nuevas, pasando por encima de los cuerpos carbonizados de sus congéneres. Vi como una de las criaturas que había atravesado el fuego saltaba sobre Doc. Él logró apartarla con la culata de su subfusil, pero aún así, le alcanzó a arañar la pierna con sus garras, donde la armadura era más delgada. Doc gritó de dolor y retrocedió, pero inmediatamente volvió a abrir fuego, pegado a la pared. Era la misma pierna que antes. La herida claramente se había reabierto. «Doc, ¿estás bien?», preguntó Martillo sin dejar de disparar. «La pierna, otra vez», carraspeó Doc. «Pero estoy bien, disparando». Pero vi cómo palidecía. Nos defendimos como pudimos, pero las criaturas eran cada vez más. Salían de todos los pasajes que conducían a la sala del fresco, como si este antiguo complejo
hubiera cobrado vida y se hubiera vuelto contra nosotros. Ramírez volvió a disparar una ráfaga de su lanzallamas, pero el combustible no era infinito. ¡Pocas municiones!, grité, cambiando el penúltimo cargador. «Tenemos que retirarnos». «¿Retirarnos a dónde, Rook?», replicó Heavy. «Estamos atrapados». De repente, el suelo bajo nuestros pies tembló violentamente. Una vez, y luego otra. Desde las profundidades del complejo llegó un zumbido vibrante de baja frecuencia que nos taponó los oídos. Los símbolos carmesí de las paredes brillaron con más intensidad. Su pulsación se aceleró. «¿Qué está pasando?», preguntó Doc, con el rostro pálido. «No lo sé», respondió Martillo, «pero no me gusta nada. Parece que hemos despertado algo, o que se está despertando por sí solo». Fue en ese momento cuando lo vi. El túnel del que habían surgido originalmente estas criaturas mejoradas se ensanchaba, conduciendo a algún lugar más profundo. Y al final de ese túnel, en una caverna enorme, casi esférica, brillaba una extraña luz de otro mundo. Una mezcla del resplandor azulado del helióxido y el mismo brillo carmesí que emanaba de los símbolos. «¡Capitán, allí!», grité, señalando hacia el túnel. «Parece que es su nido, o algo parecido». Martillo miró hacia donde yo señalaba. Su rostro se volvió aún más sombrío. «Si queremos detener esto, tenemos que ir allí», dijo. «No hay otra salida. Ramírez, cubre la retaguardia mientras puedas. El resto, síganme». Defendiéndonos de las criaturas que nos acosaban, empezamos a avanzar lentamente, paso a paso, por ese túnel que conducía a las profundidades. Ramírez se quedó atrás, su lanzallamas rugiendo, conteniendo a la horda. Oí sus gritos furiosos, luego el sonido cesó. No quise mirar atrás. El corazón se me encogió de dolor. Otra pérdida. Las criaturas estaban por todas partes, salían de las paredes, del techo, como si la propia piedra las engendrara. Pero no parecían tanto intentar matarnos como impedir que siguiéramos avanzando hacia lo que había al final del túnel. Y entonces lo vimos. El túnel nos llevó a una caverna colosal, mucho más grande que aquella donde luchamos contra el gusano gigante. Esta caverna era una esfera casi perfecta, de unos 300 pies de diámetro. Sus paredes estaban cubiertas por una gruesa capa de helióxido, que pulsaba con una suave luz azul. Y en el centro mismo de esta caverna, sobre un enorme pedestal negro como la obsidiana, parecido a un altar monstruoso, yacía algo. No se parecía a ninguna criatura viva que hubiera visto o de la que hubiera leído. Era una masa gigantesca y amorfa de carne oscura y pulsante, del tamaño de una casa pequeña. No tenía una forma definida, cambiaba constantemente, burbujeando, como si estuviera hecha de oscuridad líquida. De esta masa, aquí y allá, emergían insinuaciones de extremidades monstruosas, innumerables ojos ciegos, fauces abiertas llenas de dientes afilados y tentáculos retorcidos cubiertos de ventosas y garras. Todo se movía constantemente, fluyendo de una cosa a otra, como si la criatura estuviera teniendo un sueño infinito y de pesadilla. Por toda la superficie de esta masa oscura, corrían venas brillantes de un color azul carmesí, por las que parecía fluir la energía del helióxido, absorbida de los depósitos circundantes. Se estaba alimentando lenta pero firmemente de este mineral, que los mineros, sin saberlo, habían hecho más accesible con su extracción. Este era el demonio, o dios antiguo, que habíamos visto en el fresco, durmiendo o aprisionado aquí eones atrás, y estaba a punto de despertar. Alrededor de este monstruoso altar sobre el que yacía esa cosa, inmóviles como estatuas, había cientos, si no miles, de monstruos huesudos, sus guardianes, sus engendros. Los había de todos los tamaños, desde las pequeñas criaturas con las que nos enfrentamos arriba, hasta gigantes de la altura de nuestro exoesqueleto, y todos estaban de cara a nosotros. Es él.
susurró Martillo. Se alimenta de este mineral. Nuestra extracción lo ha despertado. Si esta criatura llega a la superficie, no solo destruirá este planeta, lo devorará todo. En ese momento, la masa amorfa del altar tembló ligeramente. Uno de sus múltiples ojos, del tamaño de mi cabeza, se abrió lentamente y nos miró directamente. No era una mirada física, sino algo mucho peor. Una ola de terror y odio puro y concentrado que golpeó nuestras mentes, helándonos la sangre en las venas. Y los cientos de guardianes huesudos alrededor del altar se movieron al unísono. Sus caras sin ojos se giraron hacia nosotros, y con un único y ensordecedor chasquido, se abalanzaron sobre nosotros. ¡Atrás! ¡A la salida!, gritó Martillo. Pero ya era demasiado tarde. Estábamos rodeados. La lucha se convirtió en un verdadero infierno. Disparábamos en todas direcciones, intentando abrirnos paso a través de un muro viviente de garras y dientes. Pero las criaturas eran demasiadas. Nuestra munición se agotaba rápidamente. Doc, superando el dolor de su pierna herida, disparaba desesperadamente, cubriendo a Heavy, que rociaba a las criaturas con fuego de su Smart Gun, creando al menos una apariencia de pasillo. Vi a Martillo mirar a la monstruosa criatura del altar. Su rostro estaba desfigurado por la furia y la determinación. Me gritó algo, pero no pude oír sus palabras por el estruendo de la batalla y ese horrible zumbido que aplastaba el cerebro y que emanaba del dios que despertaba. Luego, se metió la mano en el chaleco de combate y sacó un pequeño objeto cilíndrico del tamaño de un termo. Lo reconocí. Era el limpiador, una minicarga nuclear experimental. Quedábamos tan pocos que parecía la única salida. El capitán Harrigan, nuestro Martillo, iba a sacrificarse, y posiblemente a nosotros con él. La masa amorfa del altar comenzó a pulsar más rápido, más intensamente. El zumbido que emanaba de ella se convirtió en un rugido de baja frecuencia que se sentía no tanto con los oídos como con todo el cuerpo, provocando náuseas y mareos. Las venas carmesí de su oscura carne brillaron con más intensidad, casi cegadoramente. De ella, como metástasis repugnantes, comenzaron a brotar nuevos torrentes de criaturas huesudas, aún más grandes y feas que las que habíamos enfrentado. Se unieron a la horda que ya nos atacaba cerrando el círculo. Nosotros cuatro, yo, Martillo, Heavy y Doc, que apenas se sostenía en pie. Éramos el último foco de resistencia en este caldero hirviente de horror. Estábamos condenados. La munición estaba casi agotada. Doc apenas se mantenía en pie por su pierna herida. Heavy, aunque seguía disparando furiosamente con su Smart Gun, ya estaba notablemente cansado. Yo mismo sentía cómo me abandonaban las fuerzas. Cada ráfaga de mi rifle de pulso parecía la última. El capitán Harrigan, nuestro Martillo, lo vio. Vio que no podíamos abrirnos paso. Vio que ese monstruo en el altar estaba a punto de despertar por completo. Y entonces, nada podría detenerlo. Y tomó una decisión, la única posible en esa situación. Corrió hacia mí, apartando a las criaturas que se abalanzaban con la culata de su rifle. Su rostro, iluminado por los destellos de los disparos y el siniestro resplandor del altar, era severo y decidido. «Rook», gritó, superando el infernal ruido de la batalla. Su voz era ronca, pero firme. «Tú estás al mando. Coge a Doc y a Heavy. Sácalos de aquí. Inmediatamente. Voy a activar el limpiador. Tienen 30 minutos para largarse de aquí lo más lejos posible. Es la única oportunidad de detener a esta cosa». Lo miré, sin creer lo que oía. El limpiador. Una minicarga nuclear. Iba a detonarla aquí, en el corazón mismo de esta antigua pesadilla. Eso significaba una muerte segura para él. Y posiblemente, para todo el planeta si algo salía mal. «¡Capitán, no!», grité intentando disuadirlo. «Podemos pensar en algo. Nos abriremos paso». «Es una orden, sargento», rugió Martillo, y en su voz sonó una inflexibilidad tan férrea
que comprendí que era inútil discutir. Ya lo había decidido. Su misión es sobrevivir e informar. El mundo debe saber lo que se esconde aquí. Y ahora, váyanse. Yo los detendré. Les daré tiempo. Ya tenía en sus manos el limpiador. Un pequeño y discreto cilindro de metal oscuro. Pero en su interior dormía una fuerza capaz de borrar del mapa una pequeña ciudad. Martillo, con movimientos ágiles, introdujo el código de activación en un pequeño panel. Un indicador rojo se encendió, y en una pantalla en miniatura comenzó la cuenta atrás. 30:00, 29:59, 29:58. 30 minutos, Rook, repitió, mirándome directamente a los ojos. En su mirada no había miedo, solo una determinación de acero y una profunda tristeza paternal. Salva a los chicos, es mi última orden, y ahora, corran. Me metió en la mano su tableta de datos personal. Aquí están todas mis notas, los códigos. Entrégaselos al mando. Si logran salir. Luego se dio la vuelta y, disparando furiosamente con su rifle de pulso, se lanzó directamente al centro de los monstruos, abriéndose paso hacia el altar, hacia ese epicentro pulsante de horror. Gritaba algo ininteligible, atrayendo el fuego hacia sí mismo, distrayendo a la masa principal de criaturas de nosotros. Su figura con el pesado exoesqueleto, escupiendo fuego, parecía la de un antiguo guerrero que se dirigía a su última y suicida batalla. El corazón se me encogió de dolor y desesperación. Dejarlo aquí era impensable. Pero una orden es una orden. Y Martillo tenía razón. Era nuestra única oportunidad. Una oportunidad de sobrevivir. Una oportunidad de advertir a los demás. «Heavy, coge a Doc», grité, arrastrando a nuestro médico herido. «¡Hacia la salida! ¡Rápido! Tenemos 30 minutos». Heavy, entendiéndolo todo sin necesidad de palabras, cogió a Doc por los brazos. Y nosotros, los 3 supervivientes, disparando a las criaturas que aún intentaban detenernos, corrimos de vuelta por el túnel que salía de esa maldita caverna. Al mirar atrás por última vez, vi a Martillo, ya rodeado por todos lados de monstruos huesudos, seguir luchando. Su rifle no dejaba de sonar. Era como una roca en medio de un océano de oscuridad embravecido. «Adiós, capitán», susurré, y las lágrimas asomaron a mis ojos, pero las sequé de inmediato. Ahora no era momento para sentimentalismos. Ahora había que correr lo más rápido posible. Corrimos por los túneles, que ahora parecían aún más siniestros y enrevesados. Cada segundo contaba. El temporizador de El Limpiador contaba inexorablemente los últimos minutos de la vida del capitán Harrigan y posiblemente de este antiguo horror. En mi casco, a través del crepitar de las interferencias, oí las últimas palabras de Martillo. Eran entrecortadas, distorsionadas, pero las entendí. «Rook, dile a mi mujer, Mary, que siempre la he querido. Recuerden, Sigma 7, no dejen que salga». Luego se oyó un fuerte crujido, y la comunicación se cortó definitivamente. Martillo estaba muerto, o lo estaría pronto. Se había sacrificado para darnos una oportunidad. Y no podíamos fallarle. Corrimos sin mirar atrás, orientándonos de memoria y por las huellas de nuestro propio avance. Las criaturas huesudas parecían haberse quedado un poco rezagadas. Su atención principal estaba centrada en el capitán y en lo que ocurría en la caverna central. Pero sabíamos que podían aparecer en cualquier momento. «¡El ascensor! ¡Ahí está!», gritó Heavy, señalando la oscura abertura del pozo de la mina. Era el ascensor que llevaba del horizonte beta al alfa. Teníamos que llegar a él y luego encontrar el camino hacia el ascensor principal a la superficie. «Wix, Wix, ¿me oyes?», grité por el comunicador cuando llegamos al lugar donde habíamos dejado al grupo de cobertura. «Soy Rook, nos retiramos. El capitán ha caído. Ha activado el limpiador.
¡Nos quedan! Miré mi cronómetro calculando el tiempo. Unos 20 minutos. Como respuesta, silencio. Solo rastros de una feroz batalla. Casquillos vacíos, marcas de garras en las paredes y 5 cuerpos con armaduras de la infantería de marina colonial. Johnson, el herido que estaban cubriendo, también estaba muerto. El teniente Weeks y sus hombres habían muerto conteniendo la embestida para que nosotros pudiéramos pasar. Quedábamos 3 de 12. ¡Mierda!, maldijo Heavy. ¡No pudieron! Miré el panel de control del ascensor. Estaba destrozado como los demás. Pero Espectro había logrado ponerlo en marcha a distancia. ¡Espectro! ¡Espectro, si me oyes!, grité, ya sin esperanza de un milagro. Necesitamos el ascensor de beta a alfa. Inmediatamente. No tenemos tiempo. Y entonces, como un milagro, del altavoz del casco salió la voz débil y apenas perceptible de Espectro. Rook, oigo, a duras penas. El ascensor. Ahora, va, aguanten. La esperanza se encendió en mí con nueva fuerza. Aún podíamos salir de allí. El ascensor. Nuestra única esperanza de salvación. Nosotros 3, yo, Heavy, sosteniendo a un Doc apenas vivo. Estábamos parados ante su negra y abierta boca, respirando con dificultad, atentos a cada susurro. El horror de ver a nuestros camaradas caídos se mezclaba con una desesperada sed de vida. El tiempo se agotaba inexorablemente. Unos 15 minutos, quizás un poco menos. De repente, desde las profundidades del pozo de la mina se oyó el familiar chirrido y estruendo. Lenta, dolorosamente lenta. De la oscuridad emergió la jaula de rejilla del ascensor. Espectro lo había logrado. A pesar de todo, consiguió ponerlo en marcha. ¡Rápido! ¡Suban!, grité, ayudando a Heavy a meter a Doc dentro. Tan pronto como estuvimos en la jaula, golpeé el botón de llamada de mi radio. Espectro, sube, inmediatamente, al horizonte alfa. Luego necesitaremos el ascensor principal a la superficie. El ascensor se sacudió y con un chirrido forzado comenzó a moverse hacia arriba. Lento, demasiado lento. Parecía que apenas se arrastraba, superando cada pie con un esfuerzo enorme. Miré mi cronómetro. 10 minutos. Solo quedaban 10 minutos para la supuesta detonación de El Limpiador. No llegará, carraspeó Doc, su rostro desfigurado por el dolor. Vamos a morir todos aquí. ¡Cállate, Doc!, le espetó Heavy. Saldremos de aquí. Martillo y los demás chicos no se sacrificaron por nada. Pero vi el miedo en los ojos de Heavy. Y yo también lo sentía. El ascensor se arrastraba como una tortuga. Las paredes del pozo de la mina pasaban lentamente, iluminadas por la tenue luz de las lámparas de emergencia. Casi podía sentir físicamente cómo, abajo, en las entrañas del planeta, el temporizador de la carga nuclear seguía su cuenta atrás. 5 minutos. De repente, el ascensor se sacudió violentamente. Chirrió aún más fuerte y se detuvo. Las lámparas de emergencia parpadearon y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad total, a excepción de los débiles haces de nuestras linternas de casco. ¿Qué ha pasado?, gritó Heavy. Espectro, ¿qué demonios? No lo sé. La voz de Espectro apenas se oía a través de las interferencias. Algo con la energía. Parece que el sistema no aguanta, intentando reiniciar. No tenemos tiempo, grité. Menos de 5 minutos. Sentí cómo el pánico comenzaba a subírseme a la garganta. Quedar atrapado aquí, en esta caja de metal, a miles de pies bajo tierra, cuando en pocos minutos todo a nuestro alrededor se convertiría en un infierno radiactivo. 2 minutos. El ascensor se sacudió de nuevo, chirrió, y con un chillido espantoso cayó en picado. Unos pocos pies. Luego, los frenos de emergencia se activaron, deteniendo la caída con una sacudida tan brusca que apenas nos mantuvimos en pie. ¡Diablos!, maldijo Heavy. 1 minuto. Y entonces, cuando ya estaba listo para aceptar lo inevitable, el ascensor se sacudió de nuevo y, lenta,
muy lentamente, comenzó a subir. Espectro, ese maldito genio, al final había logrado hacer algo. Se mantiene, por los pelos, carraspeó Espectro. Pero está subiendo. Prepárense para correr al ascensor principal en cuanto lleguen a Alfa. 30 segundos. El ascensor se detuvo en el horizonte Alfa. Salimos de un salto y, sin mirar atrás, corrimos por los túneles familiares hacia el pozo principal. Doc, superando el dolor, cojeaba, apoyado en Heavy. «¡Espectro, el ascensor principal! ¡A la superficie!», gritaba yo a la radio. 20 segundos. Llegamos. La jaula del ascensor principal ya nos esperaba, con las puertas abiertas. Espectro, nuestro ángel de la guarda. Saltamos dentro. ¡Sube! 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, nada. Abrí los ojos. El ascensor seguía subiendo. Estábamos vivos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, susurró Doc. ¿Por qué no ha habido explosión? No lo sabía. Quizás el temporizador de El Limpiador no era preciso. O Martillo no pudo activarlo correctamente. Y entonces ocurrió. Cuando el ascensor estaba ya muy cerca de la superficie, quizás a un par de cientos de pies por debajo del complejo administrativo, toda la mina fue sacudida por un temblor monstruoso y profundo, de tal fuerza que el ascensor fue lanzado hacia arriba y luego se detuvo de nuevo, colgando de los cables. Del techo cayeron trozos de hormigón y piedras. Las luces de emergencia que habían logrado encenderse de nuevo se apagaron otra vez. «¡Es eso!», gritó Heavy. «¡La explosión!». Pero no se parecía a una explosión nuclear, tal como me la imaginaba. No hubo un destello cegador, ni una ola de calor. Solo ese terrible temblor profundo, como si el propio planeta se estremeciera en agonía. Y de nuevo, el ascensor cobró vida. Los frenos de emergencia, al parecer, se aflojaron, y chirriando y balanceándose, continuó su lento ascenso con los restos de energía, como si fuera empujado desde las entrañas por alguna fuerza desconocida. Finalmente, con un último tirón, el ascensor alcanzó el nivel superior. Las puertas se abrieron con dificultad y salimos de él, tambaleándonos sobre el suelo tembloroso del complejo administrativo. Allí reinaba el caos. Las paredes estaban agrietadas, del techo caía yeso. Espectro y los 3 mineros rescatados nos recibieron a la salida del ascensor. Sus rostros estaban pálidos de miedo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Espectro ayudándonos a salir. «Martillo, ha detonado la carga», respondí, recuperando el aliento. «Tenemos que largarnos de este planeta inmediatamente». El poblado minero en la superficie también había sufrido los temblores subterráneos. Algunas cúpulas se habían derrumbado, la tierra estaba cubierta de grietas. Del pozo principal de la mina, de donde acabábamos de salir, salía un denso humo negro, mezclado con polvo y vapor. Olía a azufre y a algo más, acre y nauseabundo. Nos embarcamos apresuradamente en el Cóndor 1. Espectro ya había puesto en marcha los motores. Los mineros, los 3 que habían sobrevivido, y algunos más que Espectro había encontrado atrincherados en uno de los módulos mientras estábamos abajo, se embarcaban en las cápsulas de salvamento de emergencia que Espectro, por suerte, había podido activar. Eran pocos, apenas una decena de los miles que trabajaban aquí. Y entonces, a través del estruendo de la destrucción y el rugido de los motores de nuestra lanzadera, lo oímos. Desde la superficie del planeta, desde sus entrañas más profundas, desde el lugar donde se encontraba la mina, llegó un grito inimaginablemente potente y polifónico. No era un sonido en el sentido habitual de la palabra. No se propagaba por el aire. Golpeaba directamente la mente, los nervios, provocando un terror primario, animal. El grito estaba lleno de un dolor insoportable, una furia devoradora y algo más. Algo antiguo, incomprensible, lleno de una malicia y una desesperación infinitas. Duró solo unos segundos, pero esos segundos parecieron una eternidad.
y luego se cortó tan bruscamente como había empezado. Nos quedamos paralizados, conmocionados. Incluso los motores del Cóndor parecieron callar por un instante. Miré el agujero negro y humeante de la mina. Lo entendí. Martillo lo había conseguido. El limpiador había explotado. El mal antiguo, si no había sido destruido por completo, al menos había sido gravemente dañado. Quizás había absorbido o transformado de alguna manera parte de la energía de la explosión, pero el precio para él había sido terrible. «Despegamos», le grité al piloto. «¡Inmediatamente!». El Cóndor 1 se despegó con un rugido de la temblorosa superficie de Sigma 7 y se lanzó hacia la negrura del cosmos, dejando abajo este planeta maldito y moribundo. El Cóndor 1 escapó del pozo gravitacional de Sigma 7 y alcanzó una órbita estable. Debajo de nosotros, el disco carmesí del planeta parecía engañosamente tranquilo, a excepción de una enorme cicatriz en su superficie. Un gigantesco hundimiento donde antes se encontraba el complejo minero Helios Prime. Logramos escapar a tiempo. De este hundimiento aún se elevaba una columna de humo negro, visible incluso desde el espacio. En cuanto nos alejamos lo suficiente del planeta, Spectro logró restablecer una comunicación estable con el crucero Avenger. Yo, como oficial de mayor rango entre los supervivientes del pelotón Bravo 7, contacté con el coronel Sharp. A mi lado estaban Heavy y Doc, pálidos, demacrados, pero vivos. Spectro estaba sentado en su consola, con las manos aún temblorosas. De los 12 soldados de nuestro pelotón que partieron en esta maldita misión, solo regresamos nosotros 4. 8 de nuestros hermanos de armas, incluido el capitán Harrigan, nuestro martillo, se quedaron allí abajo, devorados por la oscuridad de Sigma 7. Informé al coronel de todo, tal como había sucedido. Sobre la mina muerta, sobre las criaturas huesudas, sobre el gusano gigante, sobre los túneles antiguos y los símbolos siniestros, sobre el fresco que representaba una batalla apocalíptica, sobre la entidad monstruosa en el altar que se alimentaba de helióxido, sobre la decisión del capitán Harrigan de usar el limpiador, sobre su muerte heroica y la del resto del pelotón, sobre la explosión y ese grito terrible e inhumano que oímos justo antes de partir. Exigí la declaración inmediata de cuarentena en el sistema Sigma 7, y si era posible, la destrucción total del planeta desde la órbita, para evitar cualquier posibilidad de que esta plaga se extendiera. Le entregué al coronel la tableta de datos de Martillo, que contenía sus últimas notas y observaciones, incluyendo, esperaba, las grabaciones de video de su casco y los de los otros soldados. El coronel Sharp escuchó mi informe con rostro de piedra. Junto a su holograma, volvió a materializarse la figura del representante de Omnicorp, el señor Henderson. Su rostro expresaba un escepticismo manifiesto, mezclado con una irritación mal disimulada. «Sargento Riley», dijo el coronel Sharp tras una larga pausa. Su voz era fría y oficial. «Su informe ha sido recibido. Las pérdidas son catastróficas. El capitán Harrigan y sus hombres eran los mejores de los mejores. Lloramos su pérdida con ustedes. Sin embargo, sargento, sus conclusiones sobre dioses antiguos y horrores despertados requieren un estudio muy minucioso. No podemos tomar decisiones sobre la destrucción de un planeta entero, tan rico en helióxido, basándonos únicamente en sus palabras, por muy sinceras que sean». Henderson intervino de inmediato. Su voz era deliberadamente tranquila, pero con un matiz de acero. «Sargento, valoramos su valentía y lamentamos las pérdidas. Pero permítame señalar que lo que usted describe va más allá de cualquier fenómeno conocido por la ciencia. Suponemos que en Sigma 7 se enfrentaron a una forma de xenofauna local extremadamente agresiva y previamente desconocida. Posiblemente en combinación con la exposición a gases geológicos desconocidos o incluso esporas psicotrópicas, lo que podría haber afectado la percepción de la realidad de usted y su pelotón. El uso de el limpiador.
Es un paso extremadamente grave, sargento, y será investigado por separado. No fueron alucinaciones, no pude contenerme. Tenemos los cuerpos. Tenemos grabaciones de las cámaras de los cascos. El capitán Harrigan no habría... ¿Sargento? La voz del coronel Sharp se volvió más dura, interrumpiéndome. Nadie pone en duda su valentía ni que se enfrentaron a una amenaza grave. Pero debemos basarnos en hechos y análisis. A su pelotón Bravo 7, es decir, a ustedes 4, se les ordena regresar inmediatamente al Avenger. Pasarán un examen médico completo, incluyendo una evaluación psicológica profunda y el interrogatorio más detallado. Todas sus grabaciones, los datos del Cóndor, la tableta de datos del capitán Harrigan y las grabaciones de las cámaras de los cascos serán estudiadas minuciosamente por nuestros analistas y los especialistas de Omnicorp. Omnicorp también enviará a Sigma 7 su propio equipo de investigación, acompañado por un contingente reforzado de fuerzas de seguridad corporativas. Evaluarán los daños, recogerán muestras e intentarán averiguar la naturaleza del incidente. Solo después de obtener todos los datos y su análisis exhaustivo, se tomará una decisión sobre las acciones futuras con respecto a Sigma 7. Me quedé en silencio, sintiendo cómo una ola de desesperación e impotencia me invadía. Expresaban condolencias, pero sus palabras sonaban a excusa. Seguían pensando en el helióxido, en el dinero. Iban a enviar a otro grupo a ese infierno. Pero, señor, intenté de nuevo. Usted no entiende a qué nos enfrentamos. Esa cosa. Lo entenderemos todos, sargento, cuando estudiemos sus materiales, cortó el coronel. Y hasta entonces, nada de conclusiones precipitadas. Fin de la comunicación. Los hologramas desaparecieron. Nos quedamos solos en el silencio del puente del Cóndor 1. Heavy apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Doc simplemente bajó la cabeza. Espectro maldijo en voz baja. Van a enviar a más gente allí, susurré. No lo entienden. Incluso si las grabaciones muestran a esas criaturas, lo atribuirán a una fauna agresiva. No verán lo principal. ¿Eso significa que el sacrificio de Martillo y de todos los chicos podría ser en vano? Preguntó Heavy con voz sorda. Miré por el ojo de buey el disco carmesí de Sigma 7 que se alejaba. El grito de sus entrañas todavía resonaba en mi mente. Nosotros sabíamos la verdad. Lo habíamos visto con nuestros propios ojos, y éramos los únicos que podíamos contarlo. Pero, ¿nos escucharían de verdad? El Cóndor 1 puso rumbo al Avenger. Nos alejábamos, dejando atrás un planeta que ocultaba en sus profundidades un horror antiguo e incomprensible. Nos alejábamos sin saber qué había pasado realmente con esa cosa en el altar. ¿Había sido destruida? ¿O simplemente herida, agazapada, para intentar un día volver a liberarse? ¿Y qué pasaría cuando los especialistas de Omnicorp bajaran a esas malditas minas? No sabía las respuestas a esas preguntas. Solo sabía una cosa: habíamos sobrevivido. Pero, ¿a qué precio? ¿Y qué nos esperaba ahora? Ese grito que oímos no fue el último. Estaba seguro de ello. Y si el mando y la corporación no se tomaban esta amenaza con la debida seriedad, un día toda la galaxia oiría ese grito. Y entonces sería demasiado tarde. Toqué la placa de mi hermano en mi cuello. Parecía más fría de lo habitual. Sigma 7 había quedado atrás, pero su oscuridad se había instalado para siempre en mi alma. Y sabía que las pesadillas de este planeta, las imágenes de mis camaradas caídos, me perseguirían hasta el final de mis días. Si es que, claro está, el final de esos días no llegaba antes de lo que pensaba, cuando este horror profundo despertara de nuevo.